tardes, hermanos. Voy a sacar la mascarilla ya. No sé si será por los nervios o es así, porque comúnmente cuando estoy arriba no canto, la verdad. Solamente estoy concentrado en tocar. Pero es súper incómodo cantar con mascarilla, todo el rato se me mueve, hay que colocarla bien. Pero bueno, el estudio de hoy se va a llamar, tiene como título la palabra silencio. Vamos a estar siguiendo con el estudio de Hechos. Se recuerdan que la semana pasada el hermano Carlos estuvo terminando el capítulo 3 en dos partes. Primero la curación de un cojo, donde hacía este paralelo con nuestra vida cuando venimos a Cristo. Y también el segundo ya discurso de Pedro que se narra en el libro de Hechos, donde Pedro ve esta oportunidad, donde más de 5.000 personas se paran, se acumulan ahí por la curación de este cojo. Y Pedro no pierde la oportunidad y predica el Evangelio, y ahí el hermano Carlos también nos daba dos puntos. Primero, el estar atento a predicar el Evangelio, y el segundo punto, que él lo consideraba aún más importante, qué predicar cuando se predica el Evangelio, qué decir, qué palabras son las correctas. Y él nos mencionaba ahí en Corintios una buena razón bíblica. No sé si está aprendido esto, estoy hablando por este. Ah, ya. Lo voy a correr entonces, porque como un poco. Una buena base bíblica de cómo predicar el Evangelio. Y hoy día vamos a seguir con las consecuencias de esto que estaba pasando en Jerusalén. Este crecimiento de la iglesia, este inicio de la iglesia, trae consecuencias. Y hoy día vamos a estar estudiando la primera parte del capítulo 4 de los Hechos. Así que vamos a orar primeramente para que el Señor y el Espíritu Santo puedan guiarme y también para que pueda hablar a la congregación. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites tener como reunión de oración, Señor, pero también queremos abrir tu palabra, Señor, escuchar qué es lo que tienes para nosotros. Te ruego que tu Espíritu sea hablando hoy día, Señor, no yo, sino que la palabra de tu palabra, Señor, que pueda calar hondo en nuestros corazones y pueda ser de edificación para tu congregación, Señor, para la iglesia. Te ruego todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como introducción, vamos a estar viendo algo que pasa comúnmente en la sociedad, que es que cuando menos se conoce de Cristo, cuando menos se conoce de Dios, más agradable es a la gente. Si se dan cuenta, surgen palabras como el tatita Dios, que se dice comúnmente entre los lolos, palabras como Diosito o palabras que no están ligadas a la Biblia, que son por un conocimiento superficial de lo que es la persona de Cristo. Últimamente, curiosamente, en mis redes sociales han estado apareciendo hartos videos de jóvenes cristianos que tienen una buena intención, que es compartir el Evangelio. Pero cuando uno se pone a analizar qué es lo que ellos dicen como cosas de Jesús te ama, viene a llenar tu vacío, viene a suplir tus necesidades, que sin duda alguna la persona de Cristo tiene esas capacidades, ¿no es así? Jesús tiene la capacidad de llenar el vacío de tu corazón, de saciar tus necesidades, de darte paz en la tranquilidad, pero en todos estos videos que yo veo o en la sociedad se suple o no se menciona la palabra pecado, no se menciona la palabra sangre de Cristo, pero Pedro sí lo tenía claro, y de hecho en el discurso que él da, cuando se acumula esta gente ya a la presente, ya que se curó un cojo, Pedro termina el discurso y dice: a vosotros primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, estoy leyendo el último versículo del capítulo 3, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os se bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. También decía en el capítulo 19, en el versículo 19 del capítulo 3, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Pedro tenía claro que el principal propósito porque Jesús había venido a morir en la cruz era para perdón de pecados, para que por medio de la sangre de Cristo fueran nuestros pecados limpiados, ya que por nuestros medios no teníamos la capacidad de entrar al cielo. Entonces palabras como pecado, resurrección, salvador, no se escuchan en la sociedad sobre la persona de Jesús, y esto provoca que Jesús sea muy agradable hacia la sociedad, hacia el mundo. Si nos damos cuenta en la época navideña, la gente pone su pesebre, pone el niñito Jesús, como se le llama, y todo es, oh, qué lindo el espíritu navideño, qué bello, pero se pasa por alto la resurrección de Jesús, que vino a morir, y cuando se empiezan a mencionar estas palabras como pecado, salvador, resurrección, empieza a surgir un cierto rechazo a la persona de Jesús.
Ahora, esto no es algo que debería sorprendernos porque el mismo Jesús en su palabra, ¿verdad? Así como a mí me odian, a ustedes también los van a odiar. De hecho, en Juan, si nos vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 15, voy a leer el versículo 19, dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. También dice en el mismo capítulo 15 de Juan, en el versículo 25, dice, pero esto es para que, hablando de que el mundo iba a aborrecer a sus discípulos, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. La sociedad, cuando estuvo Jesús en Jerusalén, le aborreció, le rechazó, y asimismo Jesús dice que a nosotros se nos va a rechazar. Entonces podríamos caer en la pregunta, si nosotros estamos muy cómodos en un lugar, inmersos en este mundo, si estamos muy cómodos es porque probablemente estemos guardando silencio, no estemos reflejando la persona de Cristo, porque la palabra dice que al reflejar la persona de Cristo, por consecuencia vamos a ser aborrecidos. Ahora Pedro, como les comentaba, tenía muy claro cuál era el verdadero mensaje, cuál era el verdadero evangelio, y de hecho él estuvo con Cristo. Y cuando empieza a predicar frente a estas personas, empiezan a surgir un cierto odio de parte de también ciertas personas. Y vamos a estar comenzando la lectura, después de esta pequeña introducción, en el capítulo 4, versículo 1, voy a comenzar a leer, dice, hablando ellos, Pedro y Juan, al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de las guardias del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Para comprender un poco más lo que estaba pasando, Pedro y Juan habían predicado frente al pueblo de Jerusalén, y llegan los saduceos juntos con los jefes de la guardia, y hay que entender por qué a los saduceos estaban resentidos de que Pedro y Juan estuvieran primero enseñando y además de la resurrección de los muertos. Los saduceos primero eran de la sociedad, en la sociedad de Jerusalén eran hombres muy adinerados, influyentes, y cooperaban con el gobierno romano para permanecer y para que se cumpliese el judaísmo. Es decir, que tenían un alto estatus social en esa época. Eran muy influyentes y tenían una presencia importante, en mayoría, en el Sanedrín, que era la corte suprema del judaísmo. Y estas personas, los saduceos, sostenían tres negaciones frente a lo que se estaba desarrollando en Jerusalén. Primero, no creían en espíritus invisibles o ángeles. Segundo, no creían en milagros sobrenaturales. Y tercero, negaban completamente la resurrección de entre los muertos. Una vez que entendemos quién eran los saduceos y cuál era parte de su ideología, podemos comprender por qué se estaban resintiendo de que Pedro y Juan estuvieran enseñando al pueblo sobre la resurrección de entre los muertos. ¿Qué pasa? Seguimos leyendo en el versículo 3. Y les echaron mano los saduceos y los jefes de la guardia del templo, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. Entonces los saduceos no querían que Pedro y Juan siguieran predicando al pueblo, porque los saduceos, al tener tres negaciones, surgen inmediatamente tres problemas o tres contradicciones que podemos encontrar. Primero, el primer problema, había un hombre cojo que había sido sanado de forma sobrenatural, algo en que los saduceos no creían. Segundo problema, la forma en que había sido sanado había sido un milagro, no había forma de que se explicase. Y cuando Pedro y Juan trataban de explicarlo, le atribuían todo a la persona de Cristo. Segundo problema. Y tercer problema es que Pedro y Juan, cuando hablaban de la sanación de este cojo, se lo atribuían a una persona que los saduceos habían dado muerte, que era Cristo. Y aún más, Pedro y Juan decían que Jesús había resucitado. ¿Qué hacen entonces los saduceos
y los jefes de guardia, las personas influyentes en la época, ¿qué hacer? Porque primero, si los saduceos culpaban a Pedro y Juan, entonces, si Pedro y Juan estaban en lo correcto, es decir, sanaron un cojo por medio del poder de Cristo, entonces el Sanedrín, la Corte Suprema, estaba equivocada, porque el Sanedrín decía que la resurrección no existía, que los milagros sobrenaturales no existían, entonces no había forma de inculpar o culpar a Pedro y Juan. Pero aún así, ya era tarde, los toman presos, pero aún así podemos ver que 5.000 varones creyeron. Seguimos leyendo en el versículo 5, dice, aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y al sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Como el día anterior ya era tarde, no se podían juntar todas estas personas que formaban parte del Sanedrín, que era la Corte Suprema, como ya dijimos, del judaísmo. Al día siguiente se juntan y Lucas narra de una forma curiosa cómo se empieza a gestar este concilio que se iba a dar en Jerusalén. Porque dice, aconteció el día siguiente, en el versículo 5, que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Cuando Pedro y Juan en esta sociedad no eran nadie, Lucas narra de una forma diciendo, mira lo que está pasando, se están juntando esta persona y este escriba y esta persona que tiene mucho dinero y además hay Anás y Caifás. Y si recordamos quién era Anás y Caifás, Caifás era el sumo sacerdote que estaba al mando cuando Jesús fue crucificado y Caifás era justamente el suegro de Anás. Estas dos personas, sabemos por hechos bíblicos que habían tenido una gran influencia en la crucifixión de Jesús. Entonces Pedro y Juan se ven en esta situación, en la cárcel, donde se empiezan a reunir la gente influente, ancianos, escribas, sacerdotes, sumos sacerdotes. Comúnmente los sumos sacerdotes se escogían del grupo de los saduceos. Se sacaba de los saduceos al sumo sacerdote, comúnmente. Y el versículo 7 es aún más chocante, dice, y poniéndoles en medio, les preguntaron con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto. Entonces Pedro y Juan se ven en un concilio frente al Sanedrín, que se juntaba en un semicírculo, y Pedro y Juan estaban en el medio, y si había un momento para Pedro y Juan de pensar en qué me metí, en qué estamos metidos, era ese momento, porque Pedro y Juan eran simples pescadores que no tenían, que la misma palabra dice más adelante que eran del vulgo, que no tenían letra, y se ven frente a estas eminencias de la época, ancianos, escribas, gente que tenía mucho dinero y que era muy influyente en el gobierno romano. Y el versículo 8, frente a esta, antes me gustaría decir, algo estaba pasando en Jerusalén. Algo asombroso estaba pasando en Jerusalén y no se podía negar. Ya en el primer discurso de Pedro, 3.000 personas, dice la Biblia, que se convirtieron. Y ahora en este segundo discurso que se data en el Hechos, gracias. En este segundo discurso que Pedro da, cuando se le da la oportunidad, se dice que solamente 5.000 varones creen en Jerusalén. Podemos decir entonces que si sumamos a sus esposas o a sus hijos, por lo menos se podía aproximar a que la iglesia ya tenía por lo menos 10.000 personas creyendo en Jerusalén. Usted se imagina, hermano, que un día fuéramos a predicar y que solamente 5.000 varones creyeran en lo que se dice. Sin duda, algo fuera de lo común estaba pasando en la ciudad de Jerusalén y los escribas, los sacerdotes, tenían que hacer algo. Entonces comienza una oposición a la... Perdón. Comienza una oposición a la obra de Cristo. Como dijimos, cuando empezamos en la introducción que di, esta pequeña introducción, de que cuando menos conocimiento había de Dios, más agradable era, y mientras más conocimiento hay de Dios, más oposición va a haber, bíblicamente hablando, comienza esta oposición. El enemigo no quiere que el evangelio siga corriendo por parte de Jerusalén, no puede permitir que la iglesia siga creciendo porque
ya habían por lo menos 10.000 personas, que es lo que data Lucas. Y en el versículo 8 dice, entonces Pedro, estando en medio del Sanedrín, de este concilio que se había hecho para juzgarlos, dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, voy a parar ahí en la mitad del versículo 10, porque es necesario aclarar algo cuando Pedro empieza a dar frente a esta oposición que se le está presentando de parte de los gobernantes, como él mismo dice. Lucas escribe, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Esto es para dejar claro que lo que está pasando aquí viene de parte de Dios, viene de parte de Cristo. Sabemos que nosotros somos bautizados una vez por medio del Espíritu Santo, que es cuando creemos en Jesús como nuestro Salvador, es que somos bautizados una vez. Pero aún así Pedro, en este concilio, es que el Espíritu Santo toma dominio de Pedro. Pedro está hablando y el Espíritu Santo está hablando por medio de Pedro hacia estas eminencias que están enfrente de él. No por, hay que tener cuidado en no interpretarlo como una acción de Pedro, como que él hubiera presentado esta defensa, sino que es el mismo Cristo, el mismo Dios que está presentando por medio de su siervo defensa al Evangelio. Entonces seguimos leyendo, retomamos en el versículo 10, perdón. Voy a tomar un poco. Dice, Pedro, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, ¿recuerdan quién se había reunido en este Sanedrín? Estaba Anás y Caifás, personas que habían sido influyentes en la crucifixión de Pedro. Y aún así, Pedro se los dice en su cara, a quien tú crucificaste, a quien vosotros crucificaste. Y sigue, a quien Dios resucitó de los muertos, frente a saduceos que no creían en la resurrección. Pedro se planta frente a ellos y dice, a quien Dios resucitó de los muertos, aun cuando ustedes no lo crean, Dios así lo hizo. A quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Entonces Pedro y Juan estaban pasando por, sin duda no era un lugar grato para Pedro y Juan, porque estaban en medio de personas, se dice, no recuerdo el número exacto, perdón, pero eran cerca de 70 personas que conformaban el Sanedrín, esta Corte Suprema del Judaísmo. Estaban frente a cerca de 70 personas que no compartían ninguna o prácticamente ninguna ideología de lo que pensaban y de lo que decían Pedro y Juan. Entonces estaban frente a, oye, ahora que lo pienso, se ve feo los flecos, voy a correr un poco más. Pedro y Juan estaban en graves problemas y no tenían por qué pensar en otra cosa. Pedro y Juan no podían pensar en otra cosa que los que le iba a tocar iba a ser lo mismo que le había tocado a su maestro, la crucifixión. No había por qué pensar que iba a ser distinto. En medio de esta interrogación, en medio de problemas, en medio de oposición, es cuando surge el Espíritu Santo, cuando surge el poder de Dios y toma control de Pedro para dar este discurso que estábamos leyendo. En vuestra presencia sano. Y Pedro no se conforma, Pedro no había terminado su discurso porque había más que decir. Y seguimos en el versículo 11, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Les dice los edificadores porque en la época del Sanedrín se autoproclamaba edificador del templo y además sostén del templo de Jehová. Tanto físicamente como espiritualmente sostén del templo. Y dice, esta es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo, la cual ha venido a ser la piedra donde todo tiene que reposar, donde Cristo es la base de todo. Y el versículo 12 es aún más, Pedro me lo imagino, aún más exaltado y dice,
y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro tenía claro que Jesús era el único camino, era la única verdad y era el único medio para llegar al cielo, porque Él había venido a morir por nuestros pecados. Ahora, hoy en día tenemos algo que no sé si conocen el término sincretismo cultural, pero hace básicamente a que cuando dos culturas, se refiere a que básicamente cuando dos culturas se juntan, hay ciertas cosas de la cultura que se empiezan a unir y se empiezan a ver, por ejemplo, cuando llegan los españoles a América, obras de arte que tienen tanto de España, de la corona española, como del mundo indígena que se presentaba en América. Eso es un sincretismo cultural. Pero hoy en día hay un sincretismo, aparte de cultural obviamente, existe en nuestra sociedad un sincretismo espiritual. Hoy en día cada persona se siente con la autoridad de decir yo voy a tomar un poco del budaísmo, un poco del cristianismo, de una doctrina protestante, un poco de esta ideología y voy a armar mi propia religión donde mi Dios pequeño me acepte tal y como soy y yo no tenga que hacer ningún esfuerzo. Hoy en día no hay una verdad, nosotros sabemos que hay una verdad que es Jesús mismo, pero hoy en día no podemos decir, o lo podemos decir, pero obviamente va a llevar oposición tal y como Pedro y Juan la tuvieron, que hay una sola verdad, porque se considera que no está con lo que va hoy día la sociedad. Hoy en día cada uno puede tener su propia verdad, su propia forma de llegar al cielo, su propio cielo incluso. No hay un mismo cielo hoy en día. Y todo esto es aceptado. Bueno, Pedro y Juan tenían claro, y Pedro dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Todo esto atribuyéndose a un hombre que el mismo Sanedrín, que la misma corte, que la corte suprema del judaísmo había crucificado anteriormente. Entonces, el versículo 13 dice, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, como habíamos dicho, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo el hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. A pesar de que el enemigo estaba trayendo oposición al mensaje, a pesar de que de hecho este pasaje habla del inicio de la persecución, después de este pasaje la iglesia comienza a ser perseguida cada vez con más fuerza, a pesar de esta contraposición que había hacia el mensaje de Dios, los sumos sacerdotes, las personas influyentes, no podían negar de que algo extraordinario estaba pasando en Jerusalén. Como habíamos dicho anteriormente, ya 5.000 solamente varones creían en lo que se estaba diciendo. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio, de la reunión en que estaban, y conferenciaban entre sí. Entonces aquí se hace una pausa en este juzgado. Pedro y Juan salen y el concilio queda hablando en qué hacer. Como les dije anteriormente, si el concilio lo consideraba culpable, es decir, que ellos tenían razón, que habían sanado a un cojo por medio de Jesús, entonces el mismo Sanedrín, el mismo concilio estaba equivocado porque ellos negaban la existencia de la resurrección o de milagros sobrenaturales. No había cómo juzgarlo, no había cómo ponerle una falta, al igual que cuando Jesús fue crucificado, no encontraron cómo culparlo e incluso el mismo pueblo fue el que lo entregó. Entonces el Sanedrín decía en el versículo 16 diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. A pesar de las dificultades, a pesar de que Pedro y Juan podían estar preguntándose en qué me metí cuando seguía a Jesús, ¿por qué estoy aquí frente a estas personas que seguramente mi mismo destino es, o sea, mi mismo fin es el mismo que le tocó a mi maestro, morir crucificado? A pesar de todo lo que estaba pasando, no se podía negar de que Jesús estaba haciendo algo sobrenatural, tanto en Pedro, Juan y en Jerusalén como ciudad. Y aquí pasa algo curioso. El concilio, estas personas que eran influyentes, no tienen especial cuidado en negar que ellos estaban en lo correcto, porque no había cómo hacerlo.
pero sí tienen especial cuidado en esconderlo. Y muchas veces el enemigo se va a presentar en tu vida y muchas veces también antes de hacer eso que iba a decir, en la sociedad, muchas veces el enemigo no va a querer, no va a querer que no se predique el evangelio, sino que va a decir que Jesús no es el único camino al cielo, que hay otros caminos, y así hemos visto como tantas religiones van por distintos caminos, pero todos se dicen que llegan a la misma cima. Se ha escuchado que Dios es un monte, es la cima de un monte, y hay muchos caminos para subir ese cerro, pero nosotros sabemos que no es así. Pero el enemigo no siempre va a querer negar la verdad de Jesús, sino que va a querer crear muchas verdades que se acomoden a todas las personas para que todas tengan su propósito al cielo. Y se escuchan palabras como se dice, Jesús o Dios nunca negaría nunca negaría el paso de una persona al cielo. Nunca daría que solamente un camino fuera el propósito. Jesús me acepta tal y como soy, no tengo que cambiar, no tengo que arrepentirme. Porque Satanás se ha encargado de que hayan muchos caminos aparentemente correctos, como la Biblia lo dice incluso, que hay camino que al hombre le parece recto, pero es camino de perdición. Luego de haber conferenciado esto, de decidir, el Sanedrín decide, en vez de negar la verdad, la quieren esconder, llaman a Pedro y Juan y al cojo que estaba con ellos, bueno, ya no era cojo, había sido sanado, al hombre que estaba con ellos, dice, llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Ahora, por eso es el título de este estudio. El Sanedrín quería que Pedro y Juan guardaran silencio. Querían callar a Jesús, querían callar a Pedro, querían callar a Juan, querían oponerse a la obra de Dios. Y antes de ver la respuesta memorable de Pedro, me gustaría preguntarles y preguntarme a mí también, primeramente a mí, ¿cuál es tu Sanedrín hoy en día? ¿Cuál es la oposición que el enemigo está haciendo a que la obra del Señor siga en tu vida? Es más, y aún así, ¿cuál es la oposición que el enemigo está haciendo a que tú compartas con otros lo que Dios está haciendo en tu vida? Porque sabemos que sin duda, bíblicamente, si nosotros estamos en el camino correcto, va a haber oposición. Sí o sí va a haber, el enemigo va a tratar de impedir que la obra siga en nuestra vida. ¿Qué es lo que el enemigo está poniendo en tu vida hoy día? ¿Qué es lo que está usando para que calles, para que guardes silencio, para que en tu trabajo, en tu clase, en tu universidad, en la calle, la gente no pueda escuchar del Evangelio, porque tú estás en silencio? Muchas veces nosotros nos mantenemos en silencio por una persona, tal vez por un grupo de personas que es oposición, o incluso esta misma pandemia puede ser tu propio Sanedrín que durante todo el año 2020 te cayó y te mantuvo en silencio, que dijo, este año tú vas a estar en silencio. Aunque sepas la verdad, tú vas a estar callado. Sin embargo, dice el versículo 19, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si esto es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hasta ahí por el momento. Pedro y Juan tenían claro, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Sin duda, nosotros hemos oído la palabra del Señor y aún más hemos visto la obra de nuestro Dios en nuestra propia vida. Al igual que Pedro y Juan vieron al Cristo vivo delante de ellos, nosotros vemos al Cristo vivo obrando en nuestra vida. Y no deberíamos dejar de decir lo que hemos visto en nuestra vida, en la vida de nuestros hermanos, de los más ancianos. Me gozaba cuando escuchaba al hermano hablar y he oído. No podemos dejar que la oposición que el enemigo está presentando al Evangelio nos calle, nos guarde en silencio. Y Pedro y Juan lo tenían claro.
al escuchar esto, el Sanedrín dice, ellos, en el versículo 21 dice, ellos entonces les amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarle, como ya habíamos visto antes, por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Ahora, me gustaría compartir 4 convicciones que deberían estar presentes en nuestra vida para que cuando esta oposición se presente, o incluso puede ya estar presente, tratando de hacernos callar, necesitamos 4 convicciones indispensables para tener esta actitud que tuvo Pedro y que tuvo Juan, de decir, no puedo callar, no puedo parar de compartir la obra de Dios. Dice, primero, la primera convicción que tenemos que tener clara en nuestra vida es que Jesús está vivo. Creer con nuestro corazón de que Jesús, como murió, así resucitó de los muertos y hoy está vivo, más vivo que nunca. Segundo punto, Jesús es el único camino a la vida. Jesús es el único camino a la salvación. Una vez, escuchando una conversación de X persona, compartiéndole el evangelio a otra X persona, le decía a la persona que se le estaba compartiendo el evangelio, y decía, yo creo en Jesús, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y la persona que estaba compartiendo el evangelio decía, ¿pero lo crees como tu Salvador? Y ella dijo, o la persona dijo, yo no necesito ser salvada. Por eso no soy evangélico o evangélica. Así dijo. Sin duda alguna, el ser evangélico o el no ser evangélico no corre porque lo que nosotros creemos es que Jesús es el único camino al cielo, Jesús es el único camino a la vida y nadie viene al Padre si no es por Él, como así mismo Él lo dijo. Creerlo en nuestro corazón es fundamental para que cuando nosotros nos veamos frente a una oposición del enemigo, nosotros sepamos decir, no puedo callar. Ahora, si no lo crees, si hay alguien aquí o posteriormente en la transmisión que no crea esta verdad, sin duda Dios te invita a creer que por medio del sacrificio de Jesús, de su Hijo, nosotros somos salvados, que por medio de su sacrificio nuestros pecados son limpiados y tenemos entrada al Padre por medio de Él. Tercera convicción que debemos tener clara, dice, creer en Jesús como Salvador. Jesús es nuestro Salvador, no es un Salvador, es el único Salvador con el cual podemos confiar. Y esta convicción tiene una segunda parte, dice, creer en Jesús como tu Salvador debe ser la decisión más importante de tu vida. Jesús como Salvador es la decisión más importante que una persona pueda tomar en tu vida, o sea, que una persona debe tomar en su vida, perdón. Y una cuarta convicción que es indispensable para hacer frente y no callar es que una vida conforme a la palabra de Dios es la única vida que vale la pena vivir. No hay otro estilo de vida, no hay otra ideología, no hay otra moral que valga la pena si no es la que está en la palabra de Dios. Y Pedro y Juan, como ya lo conversamos, lo tenían claro. Ellos sabían que seguramente el mismo fin, que iban a tener el mismo fin que tuvo su maestro, que era ser crucificado, y no tenían por qué esperar otra cosa. Ellos lo sabían, pero aún así tenían la convicción de que ese estilo de vida, de la obediencia al Padre, era el único estilo de vida que valía la pena vivir. Aún así Pablo dice que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él tenía claro que su vida era para Cristo y que era lo único que valía la pena. Y dice el último versículo, ya para ir terminando, que ya es un poco tarde. Dice el último versículo, ya que el hombre que había sido a quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. ¿Por qué es importante decir que tenía más de 40 años? Cuando Jesús se paseaba por Jerusalén, este hombre era mayor que Jesús.
Me gustaría enfocarlo desde un punto de vista no tanto en Pedro y Juan, sino que en este hombre cojo, que la semana pasada veíamos en este paralelo que hacía el hermano Carlos, de la sanación de este cojo con cómo nosotros vinimos al Evangelio. Este hombre cojo, que ya no es cojo, cuando Jesús nació, el pasaje dice que tenía más de 40 años. Supongamos que tenía quizás 7 o alrededor de 10 años cuando Jesús nació. Cuando Jesús tenía 12, este hombre cojo tenía alrededor de 20. Tenía alrededor de 20 años y ya comenzaba su vida de mendigo en la puerta de la Hermosa, donde a él lo llevaban, donde veíamos la semana pasada. Y una vez que muere Jesús crucificado, este hombre cojo ya no estaba el hombre milagroso. Seguramente más de una vez se cruzó con Jesús, pero ya no estaba este hombre milagroso en Jerusalén. Ya no había esperanza de haber sido sanado porque Jesús ya no estaba. Aún así, cuando Pedro y Juan se topan con este cojo, en el nombre de Jesús es sanado este hombre. Inmediatamente, después de toda una vida incapacitado, tenía más de 40 años, llevaba más de 40 años incapacitado, sin poder trabajar, sin poder caminar, sin poder valerse por sí mismo, solamente sentado en la puerta del templo de la Hermosa pidiendo limosna. Después de toda una vida sanado por Pedro y Juan, e inmediatamente el día siguiente se ve frente al concilio, se ve frente al Sanedrín, parado junto a Pedro y a Juan, dando defensa del Evangelio, dando defensa de la persona de Jesús. Sin duda alguna, yo no conozco en detalle la vida de cada uno de ustedes y no sé qué es lo que no sé lo que es lo que el enemigo está poniendo en tu vida para callarte. No sé lo que el enemigo está poniendo en tu vida para que tú guardes silencio y para que no solamente verbalmente o vocalmente puedas predicar el Evangelio, sino que incluso puede estar apagando tu misma vida, tu misma forma de vivir. Ya seguramente, puede apagar tu forma de vivir y ya no reflejar a Cristo, que es a lo que estamos llamados, a glorificar a Dios. Yo no sé qué es lo que el enemigo ha puesto en tu vida, sé lo que ha puesto en mi vida, pero no sé lo que ha puesto en tu vida o en la vida de tu familia para callar, o incluso posiblemente en la obra de la iglesia. El enemigo está poniendo trabas y nosotros tal vez no nos estamos dando cuenta porque ya estamos callados. Entonces, les animo, hermano, a que frente a esta oposición del enemigo, a que cuando la obra de Dios quiera se levante esta oposición frente a la obra de Dios, nosotros tengamos la convicción personalmente como personas individuales y como congregación para decir, no puedo callar, no podemos callar lo que hemos visto, lo que Dios ha hecho en esta iglesia, lo que Dios ha hecho en mi vida, no puedo callarlo. No puedo callarlo mientras camino, no puedo callarlo cuando estoy en mi casa con mi familia, no puedo callarlo cuando voy al colegio, cuando voy a la universidad, cuando voy al trabajo. En todo momento yo necesito decir lo que he oído. No puedo guardar silencio. Espero que esta sea una convicción más que tengamos en nuestra vida. Vimos 4 convicciones que necesitábamos para hacerle frente a esta oposición. Y espero que esto pueda ser una convicción más, el no guardar silencio frente a la oposición. Y para orar vamos a terminar pidiéndole a Dios que nos guarde. Señor, te damos gracias porque hoy tu palabra ha sido abierta, Señor. Te rogamos, Señor, que tal y como Pedro y Juan tuvieron, Señor, la disposición a no guardar silencio, Señor, donde el Espíritu Santo pudo utilizarlo, Señor, así mismo como el Espíritu Santo llenó la vida de Pedro, llenó la vida de Juan, que llene, Señor, nuestras vidas, Señor, que llene nuestra congregación, que podamos dar defensa al Evangelio, Señor, seguir adelante, no guardar silencio, no callar. Sabemos que algo impresionante pasó en Jerusalén, Señor, algo fuera de lo común, y queremos que algo fuera de lo común, Señor, pase en Talagante, que algo fuera de lo común, Señor, pase en Chile, en nuestros trabajos, en nuestra casa, Señor, con nuestros familiares, tal y como algo fuera de lo normal pasó en nuestra vida, Señor, en mi vida, un cambio rotundo queremos que pase en la vida de nuestros prójimos, Señor. Te rogamos que esta palabra, Señor, pueda calar hondo en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén.